Muy buenas. En esta lección ya vamos a empezar con la tinta y terminar con el color de nuestro personaje femenino. Como en el caso anterior, vamos a hacer lo mismo, bajar la opacidad de la capa de boceto y crear otra en la cual vamos a aplicar la tinta. Utilizaremos, igual que antes, el mismo pincel que hemos utilizado para realizar el boceto, pero esta vez lo que vamos a hacer es ponerlo en una opacidad al 100%. De esta forma el trazo saldrá bastante más oscuro. Además, la característica que tiene este pincel es que tiene algo de flujo a la hora de aplicar el trazo. Esto quiere decir que dependiendo de si apretamos más o apretamos menos, el trazo va a ser más negro o un poco más grisáceo. Esto nos da un toque especial a la hora de realizar el trazo, que no sea totalmente opaco. Elige tú el proceso que más te guste o el pincel que más te guste a la hora de entintar. No tienes que utilizar el mismo que yo. Te recomiendo incluso que experimentes creando tus propios pinceles para poder entintar. Puedes utilizar como base los básicos que vienen predeterminados en Photoshop, puedes crear nuevos a partir de trazos que tú realices o incluso puedes buscar en internet pinceles que la gente publica para que tú puedas descargarlos y puedas utilizarlos. Hay muchísimas opciones. Al final, la idea es que tú busques aquel pincel que te da un trazo que se asemeja lo más posible a el estilo de dibujo que tú quieres desarrollar. Cuando vayamos a realizar el trazo de nuestro segundo dibujo, en este caso del cambio de género de chico a chica, tenemos que tener en cuenta que para que el estilo de dibujo sea acorde uno con otro, está bien que nosotros nos vayamos fijando en cuál es el grosor que hemos aplicado en las líneas del anterior dibujo y realicemos el mismo proceso de entintado y de grosor en el segundo. Así no veremos cambios fuertes. Si entintamos cada dibujo de una forma, sí que podemos ver que es el mismo personaje, pero no va a tener coherencia a nivel artístico, es decir, no va a tener un estilo predefinido, si es lo que buscas. A lo mejor también quieres experimentar diferentes estilos de dibujo a la hora de no solo entintar, sino dibujar, aplicar el color, etc. Lo importante es que los rasgos, la ropa y todos esos elementos que caracterizan un personaje se mantengan. Un truco que te voy a dar que yo utilizo a la hora de entintar es estar constantemente girando el lienzo. Es decir, con la tecla R podemos rotar nuestro lienzo. Así, lo que puedo hacer es realizar el trazo exactamente desde la posición que a mí me interesa, ya que nosotros utilizamos un pincel normalmente con nuestra tableta o nuestra Cintiq que al girarlo no cambia el trazo, sino que cambia en función de si tú rotas el lienzo o no. Mi recomendación es que en el proceso de entintado eches bastante tiempo, es decir, que lo hagas con cariño, con cuidado, ya que este va a ser el proceso final y el resultado final que vamos a tener en nuestro dibujo. Es muy importante que las líneas queden perfectamente como tú quieres. Esto no quiere decir que la línea tenga que ser súper precisa. Puede ser trazo más suelto, un trazo más delicado, eso ya como tú quieras. La cosa es que esté exactamente como tú quieres que esté. Así, luego no tendrás problemas a la hora de aplicar el color y de que el resultado final te convenzca. Para aplicar el color, vamos a poner la imagen de referencia justo al lado. Así, simplemente tendremos que utilizar el cuentagotas para aplicar los colores a nuestro personaje. Como ves, primero realizamos la máscara, al igual que en el anterior proceso. Ve con cuidado para no salirte de los bordes y que quede la máscara bien hecha. Ahora, para realizar las capas que irán subordinadas a esta máscara, vamos a ir seleccionando con el cuentagotas los colores básicos que hemos utilizado en el anterior dibujo y vamos a aplicarlos al nuevo. De esta forma nos aseguramos de que los colores van a ser exactamente los mismos. Puedes hacerlo a ojo, evidentemente, pero es más difícil que atines exactamente con los tonos.
A lo mejor no te interesa que los tonos sean exactamente iguales, esto ya lo tienes que ver tú, pero para que el personaje sea el mismo es interesante que los colores sean los mismos. Como en el dibujo anterior hemos aplicado una serie de degradados, tienes que tener en cuenta qué parte de cada una de las zonas de color tiene el degradado y cuál es el color puro. Porque a la hora de colocar el cuentagotas encima, puede que escojas un color más oscuro del que realmente tenías antes, o viceversa. Es interesante que tengas esto en cuenta y si no, puedes abrir el archivo, quitarle los degradados y simplemente seleccionar el color puro. Esto ya lo eliges tú. Una vez tengamos aplicado todo el color base de nuestro dibujo, vamos a proceder a hacer los degradados. Recuerda que la herramienta degradado la tienes al lado del bote de pintura. Tienes que dejar el botón pulsado un rato en el bote de pintura y te aparecerá la opción de degradado. Utiliza el degradado en un 20%, 30% de opacidad para que funcione bastante bien. Selecciona los tonos que antes has cogido más o menos para realizar los degradados de color y aplícalos a cada una de las zonas bloqueando los píxeles de las capas. Por último, para realizar el color de la línea, cogemos la capa de línea, bloqueamos los píxeles y simplemente con el cuentagotas tenemos que ir seleccionando los tonos que hemos elegido en el anterior dibujo y aplicarlos a cada una de las partes de este nuevo. Ya tenemos nuestro dibujo terminado. Ahora podrás ver la comparación entre el dibujo femenino y el dibujo masculino y verás que realmente estamos hablando del mismo personaje, solo que con un cambio de género. En la siguiente lección voy a mostrarte una presentación de los personajes y vamos a hablar brevemente sobre ellos. Espero que te haya servido mucho esta lección y hayas aprendido. Nos vemos en el vídeo siguiente.